Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos presentar, empezando mi presentación RISE, bueno, pues este vínculo que nos lleva a la clase sobre inducción matemática. Y en un principio la tenemos numerada como 1, aunque queremos una clase 0 en la que presentamos los elementos previos dados por Carlos Uzcategui en su libro Lógica, Teoría y Conjuntos. De la Universidad de los Andes. Entonces, por ejemplo, acá con este Open Colab siempre queremos culturizar a los estudiantes de que pueden darle ahí para, dado el video, puedan seguir el video con una copia del cuaderno, dado que ese vínculo los lleva acá hasta a este vínculo entre Colaboratory de Google y eh, GitHub de Microsoft. Y aquí ya pues dándole el archivo puede descargar el cuaderno y también puede guardar aquí, guardar una copia en Drive para en la copia poder editarla y poder hacer las mismas experimentaciones que se presentan en el video, y puede hacer una lectura así experimental e interactiva de lo que el video presenta y lo que pretendemos enseñar, que en este caso es como aprender aritmética, los fundamentos de la aritmética, utilizando Google Colab y el lenguaje de programación Python. Eh, entonces, pues es la primera instrucción. La segunda es que en esta presentación RISE, él también para, para las presentaciones nos permite el manejo de este lápiz, lo que lo tomas de acá, y te permite señalar que el Opening Colab, es decir, abrir en Colab, que es la aplicación de Google en línea. Eh, entonces acá podemos señalar, ¿cierto?, todo lo que se quiera y con guión borrar lo que he señalado. Y si quieres un tablero para manuscritos, como para una ecuación x más 1 igual 3, para preguntarnos qué número más 1 da 3, pues entonces miren que en este tablero es muy fácil para poder mostrar que la solución en este caso es 2. Es como mostrar de manera que en matemáticas es muy importante mostrar procesos de solución de problemas en tiempo real de manera manuscrita. Entonces, bueno, que aquí haya un tablero que lo permita hacer, y podemos borrar lo que él se escriba con el guión y volver a la presentación RISE, dándole otra vez en la tiza que está en la pizarra. Luego ya vamos para la segunda diapositiva, en el que siempre para estas clases habrá un video asociado que apoya el cuaderno, de tal manera que la persona en este modelo pedagógico de aula invertida pueda acceder a los videos las veces que quiera, pero también cada video tenga, a través de las observaciones, cómo la persona pueda bajar el cuaderno y hacer la experimentación que en el cuaderno se indica a través del video. Entonces siempre va a haber un video de apoyo. Aquí ya llevamos varios. Y bueno, también quería mencionar algo muy importante, y es que hacemos varios. Este ya va a ser el tercero. Y en uno de ellos, por ejemplo, estamos mostrando cómo desde la aritmética con Python podemos contribuir al desarrollo no solamente del pensamiento aritmético de los licenciados en matemática, sino del pensamiento computacional. Ese es uno de los referentes que estamos utilizando para ese desarrollo del pensamiento computacional, es el del profesor Johnny Alexander Villa. Entonces queremos aquí como ponerlo aquí como Johnny Alexander Villa Ochoa, y sobre el desarrollo del pensamiento computacional. Aquí lo podemos, hay muchas referencias de él. Este es precisamente el profesor Johnny Alexander Villa, que ha sido coordinador del Centro de Investigación de la Facultad de Educación. Y bueno, aquí nos muestra cómo él ha trabajado en Computational Thinking in Mathematical Modeling Projects, y ese es el que queremos, uno de los referentes que queremos afrontar para mostrar cómo desde la aritmética podemos desarrollar ese pensamiento aritmético de los maestros y de los ingenieros y todos los estudiantes a los que ellos forman, y ese pensamiento computacional articulado. Entonces aquí vamos a tener en cuenta eso. Aquí está, por ejemplo, en la página donde puedes acceder
al resumen de su artículo, y aquí yo te lo pongo asociado a la presentación. Entonces, ¿cuál es el referente principal que utilizamos? Entonces aquí le ponemos, le damos doble clic sobre la línea y le ponemos además que queremos incluir que el referente es Johnny Alexander Villa, es uno de los más reconocidos, que es un doctor en matemáticas, una autoridad en modelación matemática a nivel internacional, y es por eso que lo adoptamos y lo promovemos para la formación de nuestros licenciados. Entonces acá pues ponemos a Johnny Alexander Villa Ochoa, y ponemos el vínculo para que puedas acceder a él, porque en este modelo de pedagogía invertida o aula invertida se pretende que los videos y los cuadernos Júpiter a los que puede acceder el estudiante a través de la red social YouTube y a través de la red social GitHub, pues él tenga acceso libre y articulado a todos los materiales que se utilizan ahí a través de hipervínculos. Y bueno, y ahora les quiero hablar un poquito más en cada clase sobre este modelo que se está adoptando mucho en nuestra universidad, llamado modelo de aula invertida, y vamos a ver un poquito sobre la definición y características de este modelo. El Flipped Learning o aprendizaje invertido es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se realiza fuera de clase y se utiliza el tiempo de clase para llevar a cabo actividades que impliquen el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad, en los que son necesarias la ayuda y la experiencia del docente y también el debate con los compañeros. Y el debate, ¿cierto? Amable y respetuoso de los compañeros de clase. Entonces vemos como en esta línea markdown de este cuaderno, yo cuando la tengo señalada, si le doy aquí en la parte izquierda se me torna azul, ahí ya donde la tengo señalada pero fuera de ella, y cuando doy clic dentro de ella se me torna esta barra verde diciendo estoy dentro de ella. Entonces estar por fuera azul, estar por dentro verde. Cuando está por fuera le das Shift Enter y ya te la muestra editado, y es esta línea markdown que te permite a nosotros los licenciados a utilizar el lenguaje LaTeX, que nos permite la edición matemática de ecuaciones para una mejor comunicación científica, más aún en aritmética y en fundamentos de la matemática y en didáctica de la aritmética. Bueno, entonces también vamos a ver este modelo de Flip Learning o aprendizaje invertido, ¿para qué sirve? Y es que mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje realizando fuera de clase actividades de aprendizaje sencillas como observar, memorizar y resumir, y en el aula actividades más complejas como razonar, examinar, priorizar, argumentar y proponer, que requieren la interacción entre iguales y la ayuda del docente como facilitador. Señalamos otra vez la línea, Shift Enter, y ya nos queda editada. Entre otros, este modelo tiene como atributos el aprendizaje activo. El estudiante ya es un protagonista en el proceso de aprendizaje, ya no es el profesor. El docente cambia su rol a ser un acompañante, un apoyo en el proceso de aprendizaje, ya no es la fuente total de todos los conocimientos, por decirlo así, y el aprendizaje es personalizado, dado que los instrumentos que se desarrollan para los estudiantes se hacen siguiendo las mismas dudas de cada estudiante y las dificultades propias de cada grupo, dado utilizando la tecnología. Es decir que entonces, dependiendo del grupo, de sus dificultades, uno puede diseñar muchos instrumentos asociados o atendiendo a las particularidades que tenga cada grupo o a su estilo particular de aprendizaje. También el que integre TICs, porque los estudiantes entonces pueden acceder a estos videos y cuadernos a través de celulares y de computadores y tablets, y hay inclusividad, ya así también otros estudiantes con alguna discapacidad o alguna dificultad, pues gracias a la tecnología pueden acceder a las clases por los múltiples medios tecnológicos que le facilitan el acceso a ella, gracias a que podemos utilizar la tecnología para precisamente garantizar la inclusividad a estos contenidos y a estas habilidades
y a este desarrollo del pensamiento aritmético y pensamiento computacional a través de muchas tecnologías, gracias a este modelo pedagógico de aula invertida. Y además una evaluación formativa. Entonces aquí vemos de que estas mismas clases de una vez se articulan con los cuadernos, en la que si en este cuaderno vamos a presentar inducción matemática, pues entonces en la evaluación precisamente hay un componente muy importante de evaluación matemática en la que con edición en LaTeX presentamos resultados que el estudiante deba, en este caso, demostrar para la prueba, de tal manera que la evaluación esté muy articulada con la instrucción o las clases. Y bueno, también hacemos en cada clase un fomento a la lectura literaria asociada a ingeniería agropecuaria, que se dan estos cursos, y licenciatura en matemática, en la que estamos aplicando este modelo pedagógico de aula invertida. En este caso estamos tomando un libro que me ha recomendado por un buen amigo matemático, el profesor Daniel Quintero, que me recomienda a John Allen Paulos en un libro titulado El hombre anumérico y cómo el analfabetismo matemático tiene consecuencias. Empieza el libro diciendo que las mates siempre fueron mi asignatura más floja. Y otro comentario, entre comillas, $1.000.000, mil millones o un billón, no importa cuánto, siempre y cuando hagamos por resolver el problema. Jerry y yo no iremos a Europa con tantos terroristas. Y él empieza diciendo el autor, John Allen Paulos, que el anumerismo o incapacidad de manejar cómodamente los conceptos fundamentales de número y azar atormentan a demasiados ciudadanos que por lo demás pueden ser perfectamente instruidos. Siempre vamos a definir 1 o 2 o 3 objetivos de aprendizaje por clase que sean muy sencillos, que los entienda el estudiante, muy fáciles de entender, y que al final sean estos, el haberse alcanzado estos durante la clase o durante el ciclo de clases asociado, él pueda evaluar al profesor en cuanto a la adquisición de esos aprendizajes o de habilidades. En este caso vamos inicialmente a uno de los objetivos va a ser aprender a enunciar y parafrasear los resultados científicos de la matemática. Esto ya lo vimos, lo practicamos en clase en cuanto a este resultado científico que vamos a delimitar entre símbolos de dólar doble para fórmula matemática centrada, y es en el que esta famosísima fórmula 1 más 2 más 3 más backslash c dots o puntos al centro más n, en la que dice, hombre, si vas a sumar, lo que está diciendo aquí es, si suman los números naturales desde el 1 hasta n, ¿cuánto te da? Bueno, hay una fórmula para aligerar el trabajo, dada por Gauss, el principio de las matemáticas. Dice, bueno, pues no tenés que ponerte a hacer toda esa suma. Por ejemplo, si estás sumando hasta 1.000.000, ponerte a hacer esa suma secuencial, 1 más 2, después lo que te dé sumarle 3, después lo que te dé sumarle 4, y así. Esa cantidad tan inmensa de sumas, aunque finita, es muy tediosa y dura. Pues no, mejor no haga sino esta operación. Vea, simplemente divida por 2 al producto del último término de la suma por el número consecutivo a él, y ya con eso tiene el resultado. Entonces, eso que he hecho yo acá verbalmente y a la vez escribirlo es lo que buscamos que aprenda a hacer el futuro profesor de matemáticas, aprender a enunciar estos resultados matemáticos y a parafrasearlos, decirlos en sus palabras, con otros términos. En este caso aquí yo lo estoy diciendo para la diapositiva de manera simbólica y para el video de manera verbal, que el estudiante lo pueda decir de varias maneras, enunciar lo simbólico, enunciar lo verbal, esos resultados científicos matemáticos, y los comprenda. Y otra es, bueno, en este caso es que los demuestre, entonces que comprenda que la necesidad del teorema de inducción matemática o el principio de inducción matemática, comprender la necesidad del uso del principio
de inducción para garantizar generalizaciones correctas para ciertos tipos de procesos de generalización. Y es que en este caso vamos a ver que la inducción matemática, o el principio de inducción matemática, es un instrumento en el que con verificar dos afirmaciones nos permite asegurar que una proposición matemática es válida para todos los números naturales en las que ella está comprometida. Entonces, necesitamos como objetivo comprender la necesidad del uso de ese principio de inducción matemática, de esas dos condiciones, para poder garantizar que las generalizaciones sean correctas. Y bueno, el tercer objetivo es efectivamente aprender a demostrar por inducción matemática. Entonces, aprender a demostrar por inducción matemática. Bueno, entonces ese es el tercer objetivo en este ciclo de formación alrededor de la inducción matemática, donde queremos ahondar sobre el conocimiento de los números naturales bajo este modelo pedagógico de aula invertida o de flip learning. En este modelo pues hay entonces unas tareas para realizar antes de clase, y en este caso esas labores de tareas, en este caso le sugerimos al estudiante, bueno, pues leer a Carlos Uzcategui. Entonces, entre otras tareas, leer a Carlos Uzcategui, Uzcategui, que es nuestro libro guía, uno de los libros guías para el recurso de fundamentos de aritmética. Es el segundo libro guía más importante que hemos tomado para este curso. Entonces aquí pues y le damos al estudiante pues dónde debe leer y qué páginas. Entonces bajo este modelo es muy bueno porque en estas líneas Markdown, delimitando por ejemplo a Carlos Uzcategui entre corchetes y luego poniendo paréntesis para una URL, voy a poder tener un hipervínculo implícito que lleve al estudiante de manera pública, pero solicitando acceso, porque el libro va a estar a través de OneDrive de Microsoft, pero que todos los estudiantes pueden acceder a él con facilidad. Pues acá en ese hipervínculo yo voy acá a mi computador, a mi OneDrive de la Universidad de Antioquia, y entro precisamente a el libro de Carlos Uzcategui. Aquí ya muestra esta Uzcategui aritmética, y bueno, pues tomamos con OneDrive como compartirlo, subimos esta pantallita, esta ventanita, le ponemos que cualquier persona puede acceder, la aplicamos y copiamos el vínculo para que cualquier persona pueda acceder en este modelo de pedagogía invertida. Aquí ya le ponemos esto, leer a Carlos Uzcategui en cuanto al principio de inducción matemática, todo el capítulo referente, todo el capítulo correspondiente, de tal manera que el estudiante se vaya enterando como de qué va el tema, las definiciones presentes, y pueda también hacer un inventario de dudas y dificultades que encuentre, y de tal manera que la clase se centre precisamente, entre otras cosas, en esas dudas. Entonces aquí le decimos en qué página, entonces nos vamos a ese libro, decimos principio de inducción matemática, página del PDF, página 93, capítulo 3. Entonces, capítulo 3, página 93 del PDF de este autor. Y entonces leerlo completamente. Entonces aquí esa es una de las tareas dentro de este modelo que le pedimos al estudiante, que lo permitan prepararse adecuadamente para ese tema y adquiera precisamente esos 3 objetivos de aprendizaje que hemos trazado. Y ya
después también hay unas tareas para realizar en clase. Esas tareas para realizar en clase van a ser precisamente, en este caso llevamos una práctica de enunciación de resultados matemáticos, de parafraseo. Entonces hicimos primero una práctica de enunciación simbólica y verbal de enunciados matemáticos, donde se les requiera del principio de inducción matemática para probarlos, del principio de inducción matemática para probarlos. Entonces aquí hacemos como una especie de dar la clase en un video, escribimos en tiempo real, también de una forma para que el estudiante aprenda a manejar estas líneas Markdown de comunicación científica asociadas a estos cuadernos Júpiter. Ya le da aquí simplemente Shift Enter y él se sale de la línea, le da ya edita en esta línea Markdown, que esa es una de las tareas a realizar en clase, así como también la de esa que tiene que ver con, específicamente está muy de la mano del primer objetivo. La segunda actividad que vaya de la mano del segundo objetivo, y es comprender la necesidad, y es hicimos la discusión de si es necesario, entonces responder la pregunta que será suficiente revisar que una condición la satisfacen 3 o 4 números naturales para poder decir que la deben satisfacer todos los números, todos los infinitos números naturales. Entonces, con esta pregunta, que fue una discusión muy bonita, en la que vimos de que no, la respuesta es que no es suficiente, revisar que una condición se satisface en 3 o 4 números naturales para poder decir que todos la satisfacen esa condición. No es suficiente, y ver efectivamente, bueno, y habrá, la otra tercera actividad es, habrá entonces, si no es suficiente, entonces habrá alguna colección finita de condiciones a revisar para poder generalizar. Entonces habrá una colección finita de condiciones a revisar para poder decir que una condición la satisfacen los infinitos números naturales. Sí, habrá, y la respuesta es que sí, hay 2 condiciones las que forman el principio de inducción matemática, y son esas 2 condiciones las que sí garantizan de que si una condición pues satisface una condición sobre los números naturales, sobre un subconjunto infinito de números naturales, pues satisface estas 2 condiciones finitas, pues ya podemos decir que esa condición la satisfacen todos los infinitos números naturales asociados. Y entonces esta es la respuesta, es que sí. Y la cuarta es la actividad de demostrar en clase, aprender a utilizar estas 2 condiciones para poder hacer procesos de generalización. Entonces, aprender a hacer demostraciones, aprender a hacer demostraciones por
inducción matemática. Bueno, pues entonces esas son las tareas a realizar en clase, bastante grandes, son muy buenas, muy divertidas, requieren de tiempo, requieren varias clases, ya llevamos algunas de ellas y seguiremos trabajando. Y luego las tareas para realizar después de clase, pues unas de ellas van a ser unas tareas de memorización en las que le estamos recomendando que grabe y se escuche a sí mismo su parafraseo y enunciación de resultados matemáticos. Grabe y escuche muchas veces el parafraseo y enunciación de resultados matemáticos. Y bueno, y otra que es muy importante y es hacer por lo menos 10 demostraciones por inducción matemática. Hacer por lo menos 10 demostraciones por inducción matemática. Es hacer esto fuera de clase, lo que hace es que lo que comprendimos pueda ser fijado y pueda ser adquirida la habilidad para demostrar por inducción matemática. Porque una cosa es comprender y otra cosa es adquirir la habilidad para hacer y que esa habilidad se quede fija en nosotros y la recordemos para todo nuestro ejercicio profesional como docentes. La necesitamos para todo nuestro ejercicio profesional como docentes en matemática y también si de pronto también terminamos en educación y en investigación matemática, porque este método de demostración es el que se utiliza en las ciencias matemáticas. Es uno de tantos. Entonces aquí ya damos Shift Enter, nos damos esas tareas de realizar clase. Habíamos puesto entonces aquí que una de esas actividades para realizar fuera de clase es la escucha reiterada de grabaciones o fórmulas de resultados científicos. Aquí también le damos Shift Enter. Y también buscamos en este modelo que a raíz de aprovechando la discusión en clase, pues se vayan diagnosticando algunas dificultades de aprendizaje detectadas durante la clase. En este caso, este fue uno, enunciar y parafrasear este resultado. Nos costó, hubo trabajo que hacer con él, el que estamos usando en la diapositiva, en el que muestra que la suma de los n primeros números naturales es, o se puede hacer de manera rápida, solamente multiplicando al último término por el siguiente sobre 2, es decir, calcular el semiproducto del último término y el sucesor de él, y eso de interpretar verbalmente de manera distinta el mismo símbolo, no solamente no es decir n por n más 1 sobre 2, sino por ejemplo decir el semiproducto del último término y el sucesor de él. Eso es lo que llamamos parafrasearlo, y es cuando lo dices en tus palabras que puedes estar seguro que lo comprendes y comprendes la dimensión del resultado, que es un resultado que permite hacer sumas muy grandes en un tiempo muy corto, que permite hacer este tipo de sumas grandes, en general muy grandes, en tiempos muy cortos, porque una suma en la que tienes que hacer muchos cálculos, muchísimos días, 20, 30, 100, 1000 millones, dependiendo del número de sumandos, simplemente lo haces a través de una multiplicación y una división. Entonces, como ver que todo se puede resumir, entonces entender la dimensión del resultado y también su dimensión histórica. En este caso, esta fórmula que se la atribuimos a Gauss, y de que la utilizó, la generó, o la creó, o la descubrió en su infancia. Entonces, esa fue una de las dificultades, hubo trabajo muy bonito con él, y los estudiantes, por casi que todos los estudiantes del curso, adquirieron esa capacidad de enunciar y parafrasear este resultado científico, válido para todo n en n, para todo n en n. Entonces aquí lo ponemos en esta, ponerle aquí como backslash espacio, backslash espacio, backslash espacio, para que quede con espacios, y ponerle para n en mat db, entre llaves n, para que nos quede la n bonita,
esta n que simboliza el conjunto de los números naturales, queriendo decir que este resultado es válido para las sumas hasta n para todo n en los naturales. Entonces, que es una afirmación que es válida en un conjunto infinito, para todos los n en los naturales, es decir, para todos los infinitos números naturales. Entonces, también en este modelo pues detectamos esas dificultades y ahora sí nos vamos al tema candente, a desarrollarlo. Entonces, así pues ese principio de inducción matemática y el afán de generalizar en la formación por competencias. Y es que precisamente en la formación por competencias es en la que en los procesos de generalización de resultados, es decir, de tratar de buscar en qué conjunto de contextos más grandes es válida una afirmación. Para ver que si un resultado científico en cuántos contextos, para cuántos contextos es válido. Eso es un afán de generalizar, de saber en cuántos contextos diferentes un resultado es válido. Entonces vamos a ver el principio de inducción matemática. Entonces aquí ya en esta parte voy a volver al cuaderno Júpiter y decir que ya en esta parte lo que queremos es como control más poner ya el desarrollo de los objetivos de aprendizaje. Entonces ahora sí, desarrollo de las actividades para alcanzar los 3 objetivos de aprendizaje. Y aquí es donde es muy divertido, es muy bacano, fue una discusión muy interesante en clase y seguirá porque todavía no hemos terminado, y en el que empezamos con una pregunta orientadora en una situación presentada por un excelente estudiante llamado Fabián Simonelli, que nos planteó un problema muy bacano, en el que nos decía, hombre, ¿será que podemos generalizar una propiedad que funciona en un contexto a cualquier contexto? Es decir, él nos dice, vea, yo observé que cuando sumo el 1 y el 3 me da 4 y 4 es el cuadrado de 2, y cuando sumo 1 más 3 más 5 me da 9 y 9 es el cuadrado de 3, y que si agrego otro número impar, es decir, que si sumo desde el 1 hasta el 7 ya me da 16 y eso es el cuadrado de 4. Entonces, es decir, que si sumo 2 impares consecutivos, los 2 primeros impares consecutivos, me da 2 a la 2. Si sumo 3, los 3 primeros impares consecutivos, me da 3 a la 2. Y si sumo los 4 primeros impares consecutivos, pues me da 4 a la 2. Entonces, ¿será que puedo establecer una conjetura? Y es de que esto será siempre válido. Es decir, que si puedo decir que para todo n, con el cuantificador universal, para todo n se cumple que si sumas los primeros primeros números impares consecutivos, lo que te va a dar es el cuadrado de ese número de impares, porque también es una fórmula potencialísima, porque dice, hombre, una operación en la que tenga muchísimos sumandos la puedo hacer rápidamente a través de una multiplicación, hallar el cuadrado de n, hallar el cuadrado del número de sumandos, Entonces es un resultado extraordinario, una conjetura muy bacana enunciada por Fabián Simonelli, un excelente estudiante del curso, muy brillante, muy joven y con un entusiasmo increíble y una inteligencia extraordinaria. Entonces ahora nos vamos a poner la tarea de responder la pregunta de Fabián Simonelli. Entonces ellos trabajaron muy duro en esto, también lo llevaron a asesoría, y quiero resaltar la excelente asesoría en nuestro curso. Quiero también aquí recordar que para este curso tenemos un excelente monitor. Entonces aquí les voy a poner en el cuaderno los informes de cómo llegar a la monitoría de fundamentos de la aritmética y la matemática, en la que Alex les da también asesoría virtual, además de un monitor que tenemos en la seccional llamado Manuel, que es excelente, de licenciatura. Pues aquí le ponemos el informe sobre horarios de asesoría para Semana Santa por parte del monitor, de uno de los monitores. Este es Alex, el de Medellín,
y tenemos otro, el de nuestra seccional también. Entonces tenemos mucho apoyo y muchas horas. Miren que acá tenemos los lunes de 11 a 2, creo que esta es la asesoría, bueno, tenemos lunes de 11 a 2, o miércoles de 8 a 11 y viernes de 8 a 4. Y bueno, pues parece ser que todas esas van a ser por Meet, entonces van a ser todas en línea. Y mire que es un total de horas increíbles, alrededor de, según veo yo, 3, de 8 a 11 otras 3, y de 6 a 8 otras 2, me quedarían 6, 8 horas de asesoría para una semana, excelente, para poder lograr esos objetivos, entre otros el de aprender a demostrar por inducción matemática. Entonces, después nos pusimos la pregunta, hasta ahora tenemos la conjetura de Fabián Simonelli, entonces aquí vamos a darle nombre, la conjetura de Fabián Simonelli, la conjetura de Fabián Simonelli, y es porque acostumbrándonos que en matemática a las conjeturas, según el matemático que la anuncie, se le da nombre. Es algo muy bonito, se le da nombre, y cuando se demuestran, también se elogia al que la demostró. Ahora, después nos hicimos esta pregunta, y es: ¿cómo generalizar con solo verificar que la afirmación se cumple? Bueno, podemos generalizar con solo verificar que una afirmación se cumple en algunos casos puntuales, para algunos números naturales. Eso. Entonces aquí esta es la pregunta a la que la respuesta es no, y mostramos un ejemplo. Entonces aquí le mostramos, vean, hay una afirmación muy bonita dada por Carlos Uzcategui. Aquí le vamos a poner un espacio, para que le hace espacio, para que le hace espacio, o para que lo haces no con fórmula matemática centrada, sino en línea. Entonces se delimita solo con un par de símbolos de dólar, y así puedes controlar los espacios mejor. Y aquí le dices, bueno, quiero hasta aquí la fórmula matemática, aquí texto verbal, entonces ya fuera de la fórmula matemática, fuera de la delimitación con símbolos de dólar, y luego delimitas de dólar lo que tenga símbolo matemático. Entonces miren que aquí quedó delimitado este trinomio cuadrado en la variable n, y aquí el de que n es una variable que se mueve en todos los naturales unido en cero. Entonces miren que acá nos dice este trinomio siempre va a dar un número primo para todo número n natural, inclusive el cero. Entonces es una afirmación muy grande, está diciendo siempre, 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 para cualquier n que usted reemplace acá, pues el cuadrado de n menos n más 41 siempre te va a dar primo. Y vamos a ver que esta afirmación se verifica 40 números naturales, en los primeros 40 números, pero en el 41 no. Entonces, para responder, para ejemplificar de que entonces no podemos generalizar a todos los números naturales cuando una afirmación se cumple para algunos números naturales. No lo podemos hacer. Si nada más verificamos para algunos, eso no se puede hacer. Entonces, a partir de, entonces en este caso vamos a mostrarlo. Después de los horarios le decimos, vean, note que primero note que la afirmación es válida para n igual a 0. Pongámosle aquí como una matriz, entonces pongámosle Regime matrix, en inglés matrix termina en x, matrix, and matrix. Entonces con el entorno matrix vamos a construir una matriz a modo de tabla, en el que en la primera columna está n, y separado con el ampersand, que lo utilizamos en ilógico, en Python y en muchos lenguajes. Vamos a poner aquí a n al cuadrado
menos n más 41. Y aquí le ponemos w que es la para cambio de línea y empezamos con n igual 0. Y decimos, pues bueno, pues que para n igual 0, eso me va a dar 0 al cuadrado menos 0 más 41 y eso va a dar 41 en definitiva. Y 41 es primo. Entonces aquí le ponemos tex es primo. Si es que el 41 precisamente es primo. Entonces hasta ahí mostramos de que para n igual 0, esta afirmación n cuadrado menos n más 41, ese trinomio se vuelve un número primo, o el valor en 0 es el del número primo. Y para n, y aquí le ponemos otra vez cambio de línea, y para n igual a, aquí de pronto para darle más tamaño, aquí le ponemos un ampersand, aquí le ponemos un quad, que simboliza espacio, y aquí otro ampersand, y otro espacio, para separar la columna de los n de los valores en el trinomio. Después le ponemos n igual 1, ampersand, quad, de espacio, y ¿cuánto vale? Pues para n igual 1, esto me va a valer 1 cuadrado menos 1 más 41, que me da otra vez a dar 41, que es primo. Le ponemos tex, por estar en la fórmula matemática, que es primo también. Que es primo también. Y bueno, también podemos verlo para n igual 2, aquí es donde se vuelve interesante la cosa. Y bueno, esta parte también simplemente la copiamos porque nos va a pasar lo mismo, que vamos a obtener un número primo. Hasta que le ponemos que ahí ya nos va a dar es 4 menos 2, que me va a dar 2, más 41 me va a dar 43, y 43 precisamente es primo. Y aquí es donde Fabián Simonelli nos decía, entonces mira, aquí tenemos dos primos, 41 y 43, que son, que nada más los separa un entero, el 42, y a eso se les llaman primos gemelos. Entonces 41 y 43 son primos gemelos. Y hay una conjetura matemática que nos decía Fabián Simonelli, que era como, bueno, ¿y será que hay infinitos primos gemelos? ¿No? Es decir, primos que los separen nada más un entero. ¿Será que hay infinitos? Y creo que todavía nos decía él que todavía no ha sido probada esa conjetura. Y vamos que para n igual 3, también vamos a ver que obtenemos 9 menos 3 queda 6, más 41 queda 47, y 47 también es primo. Entonces aquí tenemos efectivamente 47. Entonces si uno dice, bueno, pues entonces esa afirmación de que este trinomio es primo es válida para 0, para 1, para 2 y para 3. Hombre, eso como que es válido siempre. Y aquí le ponemos el pero. Entonces aquí le ponemos pero para n igual a 41, para n igual a 41, n cuadrado, n al cuadrado, menos n más 41, nos da 41 al cuadrado. 41 al cuadrado. Que no es primo. Pues este número tiene 3 divisores. Los primos nada más tienen 2. Tienes 3 divisores. ¿Cuáles? Pues al 1, al 41 y al 41 cuadrado, que es el mismo. Entonces, como tiene 3 divisores, es por eso que él no es primo. Entonces, así, esa afirmación se cumple. En realidad, si la tarea sería que lo veas, de que se cumple hasta n igual a 40, pero en 41 no. Entonces, así ya mostramos un ejemplo en el que una afirmación no podemos generalizar tras ver que una afirmación se cumpla en algunos casos puntuales, no. Entonces, ese no será un principio y veremos que es un problema de aprendizaje en ingeniería y en educación matemática en general, a los que se les da estas
estas afirmaciones, que son a niños con edades por lo general mayores a 15 años, en las que ellos tratan de que les parece que está bien generalizar cuando la afirmación se cumple en algunos casos puntuales. Entonces eso nos requerimos que el maestro no esté convencido de que no, para que entonces busque como sí. Entonces necesitamos, entonces existirá un conjunto finito de condiciones a revisar para poder generalizar para infinitos números, y esa sí existe. Se le llama principio de inducción matemática, y acá vamos a sentir cómo funciona esas dos condiciones, teniendo un ejemplito muy didáctico que aprendí de la profesora Diana Acevedo Vélez, Ana Patricia Acevedo Vélez. Ella es profesora de nuestra Facultad de Educación en la Universidad de Antioquia, y me enseñó esta. Me decía, como vea, si tenemos una bolsa con bolitas de colores que satisfacen dos condiciones, aquí viene el principio de inducción matemática, pues siempre que saques una primera bolita, ella siempre será negra. Y la segunda condición que cumple esta bolsa de bolitas, la segunda condición que cumple toda la bolsa de bolitas, es que después de sacar una bola negra, la que sigue necesariamente será negra. La que sigue necesariamente será negra. Entonces es una bolsita que cumple esas dos condiciones, que siempre que saques una primera bolita, ella resultará negra, y que después de sacar una negra, después de haber hecho extracciones, y si en algún momento sacaste una negra, la que sigue siempre será necesariamente negra. Entonces, como la segunda es como una implicación, es un enunciado implicativo, y la primera es solamente como un enunciado válido para una condición base, que vamos a llamar. Entonces uno ve que, pues, si siempre que saques la primera bolita, esa será negra, y después de sacar una negra, siempre la que sigue será negra, entonces la segunda bolita necesariamente tendrá que ser negra, porque la primera es negra. ¿Y qué le pasará a la tercera? Pues tendrá que ser negra, porque la segunda fue negra, y así sucesivamente. Entonces podemos decir, de acá, podemos decir entonces, inferir o deducir de las dos condiciones anteriores que todas las bolitas de la bolsa son negras. Así podemos generalizar, decir que todas. Esta parte, cuando uno quiere decir que todas, está haciendo procesos de generalización. Entonces aquí vemos que, vea, ya hacía yo la analogía a los estudiantes, y es que si una niña, un primer novio le salió perro, y el segundo le salió perro, y el tercero y el cuarto le salió perro, no por eso todos los hombres son perros. Entonces esa generalización es incorrecta, queriendo decir, no porque algunas personas son perros, pues todos los hombres son perros. No, eso está mal. Lo que sí se permite en matemática es que si se cumple que el primer novio que tengas es perro, y además se cumple la segunda condición de que después de tener un novio perro, el siguiente será necesariamente perro, entonces ahí sí puedes decir todos los hombres son perros. Pero por lo regular, pues eso en la realidad no se va a dar, gracias a Dios. Entonces esa es una manera también como de decirlo, y necesitamos como a los estudiantes decirlos de diferentes maneras para hacernos entender sobre el principio de inducción matemática de una manera lo más didáctica posible, para luego pasar a los procesos de demostración del mismo principio de inducción matemática y de utilización de él en afirmaciones matemáticas. Entonces ahora sí vamos a demostrar la fórmula de Gauss. Entonces ahora sí demostremos la fórmula de Gauss. Entonces vamos en título de primera categoría, demuestra si on del
teorema de Gauss, del niño Gauss, porque lo descubrió cuando era niño. Y bueno, pues decimos, bueno, probemos el caso base. Entonces, es decir, veamos que la primera bolita era negra. Es decir, si sumamos solamente un solo sumando, ¿será que nos va a dar el último por el siguiente del último sobre 2? Entonces vemos de que sí. Entonces miremos, eso lo escribimos así. Vean, lo que vamos a demostrar es, recordemos lo que vamos a demostrar. Entre símbolos de dólar, vamos a demostrar que 1 más 2 más 3 más C dots o puntos al medio más N, si sumas hasta N, te va a dar este producto en esencia, N por N más 1 por un medio, es decir, sobre 2. Entonces que esta suma, que puede ser muy grande porque podemos sumar hasta 1000, hasta 10.000, hasta 1.000.000, está diciendo, vea, esa suma tan larga la puedes hacer simplemente haciendo 3 operaciones, multiplicando el último sumando por el siguiente sobre 2, por el siguiente sobre 2. Es un resultado muy poderoso. Entonces vamos a demostrarlo para el caso base. Mostremos que para n igual 1 se cumple, es decir, en efecto, si sumas nada más hasta 1, sí te va a dar, efectivamente, mira que si sumas hasta 1, te va a dar, el último sumando va a ser 1, entonces mire que te va a dar, si te va a dar el último sumando 1 por el siguiente de él 2 sobre 2, entonces aquí lo puedes poner como por un medio, o escribirlo backslash frac, delimitas el numerador entre llaves y el denominador entre llaves, y ves que efectivamente sí te dio, que sí, que es que si sumas solamente hasta 1, te da el último por el siguiente del último sobre 2. Sí, es que miren que si cancelas el 2, te queda una igualdad, una afirmación válida, una igualdad verdadera. Entonces, como te dio eso, entonces efectivamente decimos de que en el caso base se cumplió la afirmación. Y luego suponemos que esa afirmación es cierta para si sumamos hasta un entero k. Bueno, aquí este es para la otra prueba. Vamos a ponerlo, esta es ya la otra prueba, y es que este es el otro segundo ejemplo de demostración. Entonces aquí vamos a ponerle ejemplo 2 de demostración por inducción matemática, y es para la de los cuadrados, pero la demostración de Fabián Simonelli. Aquí estamos haciendo la de Gauss y la de Fabián Simonelli, entonces sería la del ejemplo 2. Para demostrar la conjetura de Fabián Simonelli. Conjetura de Fabián Simonelli. Entonces acá, pues, en la de él, pues el paso base era de que si sumo los primeros n impares, el primero, o sea, un solo impar, el 1, pues eso es igual a el número de sumandos al cuadrado. Sí, porque 1 es igual a su cuadrado, porque 1 es igual a su cuadrado. Entonces se cumple la afirmación. Luego la afirmación sí se cumple para el caso base de la conjetura de Fabián Simonelli. Entonces vamos a seguir con esta, me van a disculpar porque quiero seguir con la que veníamos discutiendo sobre el estudiante Fabián Simonelli. Entonces efectivamente, si sumo en él, recuerden que el resultado de Fabián Simonelli era que si sumaba los primeros impares, 1,
los primeros n impares, 1 más 3 más 5 más c dots, resulta que el enésimo impar está dado por la fórmula 2n menos 1, ese es el enésimo. Pruébalo mirando lo que, si fueran 3, entonces sería 2 por 3 menos 1, y 2 por 3 menos 1 da 5. Es decir que efectivamente, que cuando sumas solo hasta 3, esta fórmula te da efectivamente el último sumando, que es el 5. Entonces que efectivamente el enésimo número impar está modelado por la fórmula 2n menos 1, no 2n más 1. Es una excelente afirmación a la que llegaron mis estudiantes, gracias a la participación también de Sandy, otra estudiante, y de todos los demás, un excelente grupo. Entonces ver si eso da n al cuadrado. Entonces si la suma de los primeros impares, n impares, da el número de sumandos al cuadrado. Entonces el caso base sí se cumple. Luego suponemos de que la suma hasta los primeros k sí da k cuadrado, y vemos de que podemos deducir que si se cumple para los primeros k números impares la afirmación, pues necesariamente se va a tener que cumplir para el siguiente. Entonces uno para eso suma ya no hasta 2k menos 1, sino hasta 2k más 1, y vamos a mostrar que eso da k más 1 al cuadrado. Y aquí decimos en efecto, sí, porque hasta aquí, por la hipótesis inductiva, eso nos da, hasta acá, por la hipótesis inductiva, eso nos da k cuadrado. Entonces vamos a ponerlo aquí. Entonces vamos a ponerlo porque me gusta de esta manera, y es eso por la hipótesis inductiva nos da k cuadrado, por lo que hemos supuesto. Y le ponemos el que falta. Entonces que por hipótesis inductiva ya estamos suponiendo que si sumamos hasta 2k menos 1 nos da k cuadrado. Eso es lo que suponemos, la hipótesis inductiva, lo que suponemos, para mostrar que de eso que suponemos se infiere que el siguiente, que la afirmación sea válida para el siguiente, para sumar no hasta acá, sino hasta k más 1. Y aquí lo vamos a hacer, resaltar entre el doble símbolo de doble asterisco para que nos quede en negrilla ese supongamos. Estamos suponiendo ese, y así reemplazamos la hipótesis inductiva para obtener esta, para obtener de que entonces si sumamos los primeros k nos da k cuadrado más 2k más 1, y haciendo algebraicamente esto, miren que eso es un trinomio cuadrado perfecto, y porque tenemos el cuadrado de k, el cuadrado de 1 y el doble producto de k y 1. Entonces efectivamente este trinomio cuadrado perfecto factoriza como el cuadrado de k más 1, queriendo decir entonces de que la suma hasta k da k más 1 al cuadrado. Entonces hemos probado de que suponer que si sumas hasta los primeros k números impares te va a dar k cuadrado, pues si supones eso, pues necesariamente si sumas ya no hasta k, sino hasta k más 1 números impares, pues te va a dar el cuadrado de esa colección de números, de ese número de números impares, es decir, el cuadrado de k más 1. Entonces así ya puede decir que se cumplieron las dos condiciones del principio de inducción matemática, y así la afirmación es válida para todo número natural, y así ya puede decir que la conjetura de Fabián-Simonelli es un teorema. Entonces la conjetura de Fabián-Simonelli es un teorema matemático. El teorema matemático es como esa suposición, esa hipótesis a la que ha llegado algún científico y que él mismo u otros de la comunidad la han probado utilizando operaciones matemáticas y la lógica matemática.
Bueno, ya aquí también vamos a ver que computacionalmente podemos mostrar la verificación eh, de que la suma de los impares da el cuadrado del número de sumandos, con Python. En este caso ya no lo voy a hacer, y los referentes que les di. Y bueno, me quedó faltándoles enviarles también la asignación de puntos de demostración que salen de acá para cada uno de los estudiantes del curso, para demostrar afirmaciones por inducción matemática. Entonces acá tenemos el tema desde Carlos Uzcategui, y aquí cuando llega a esta parte de inducción matemática en su texto, principio de inducción matemática, vas a los ejercicios y necesitamos para nuestro curso a 18 ejercicios para que cada uno haga de uno en principio, pero para fijar la tarea que escoja 10 para cada uno, para fijar la habilidad de demostrar por inducción matemática. Entonces aquí tenemos ejercicios en la página 117, y sí hay muchísimos en los que le dice muestre por inducción matemática que la fórmula es válida. Entonces aquí le van a decir muchas otras afirmaciones que debemos de comprender y después probar por inducción matemática. Entonces miren que tenemos muchas desde la página 117 de Carlos Uzcategui hasta la página 119. Entonces realizar los ejercicios de las páginas 117 a 119 de Carlos Uzcategui sobre inducción matemática. Bueno, entonces aquí yo también voy a enviarles la asignación al menos de un ejercicio para cada uno, en el que en cada clase cada uno sea responsable de uno solo y pueda hablarnos de cada uno de su experiencia de manera resumida, para ayudarnos todos en la adquisición de esta habilidad de demostrar por inducción matemática, de tal manera que al final podamos evaluar al profesor en esta partecita, en este modelo en el que debemos de también evaluar al profesor, este modelo general de aula invertida. Siempre hay que evaluar al profesor y al curso completo en cuanto a si se alcanzaron los objetivos de aprendizaje. Entonces siempre le vamos a dar un vínculo a un formulario de Microsoft, control C, para que en esta clase siempre podamos evaluar este proceso. Y también vamos a estas clases pues articularlas. Entonces siempre va a tener un vínculo para que lo lleve de manera automática a la clase que en la secuencia didáctica es la que sigue, y es la adecuada para el aprendizaje y logro de todos los objetivos en cuanto al desarrollo del pensamiento aritmético y el desarrollo del pensamiento computacional de nuestros licenciados en matemáticas de la seccional Bajo Cauca de nuestra Universidad de Antioquia. Muchas gracias, no olviden pues suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita, darnos su like y sus comentarios que nos guíen para mejorar esta didáctica de la matemática y la ciencia de datos para nuestra seccional Bajo Cauca, Universidad de Antioquia, Caucasia, y agradecerles porque es gracias a ustedes que se ha logrado a consolidar al menos un modelo que ayude a las personas en cuanto a el desarrollo de su pensamiento matemático. Muchas gracias.